Bueno, después de haber pasado un tiempo con los jóvenes, ahora nos corresponde con los más grandecitos, ¿verdad? Muy bien, los más viejos. No tanto. Bueno, esta clase se titula Encontrando a Dios en el matrimonio, aunque yo me voy a extender un poco más al campo de la familia, ¿verdad? Y es importante que como cristianos podamos comprender que el matrimonio y la familia son instituciones creadas por Dios. Y si es la obra de Dios, así como lo es la iglesia, siempre van a estar enfrentando ataques. Y el enemigo que busca destruir el matrimonio y la familia es el mismo enemigo que busca destruir la iglesia, que es Satanás. Entonces la importancia de tener a Dios en nuestra relación, en nuestras relaciones, crece, ¿verdad? Se hace más necesario. Entonces vamos a considerar este tema. Y para ello comenzamos ahí en Hechos capítulo 3, versículo 25. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versículo 25. Quien lo desee buscar está bien, de lo contrario ahí está en la pantalla, ¿verdad? No hay problema. Y dice el texto: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El primer principio que debemos entender es que Dios quiere bendecir a la familia. Y Dios se propuso bendecir a la familia desde aquella promesa que le hizo a Abraham, allá en Génesis 12 que lo veíamos en la mañana. ¿Y cuál es esa promesa? En tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esa simiente estaba orientada y estaba dirigida a Cristo. Toda familia es bendecida cuando está en Cristo. Cuando la familia, el matrimonio, viven de acuerdo o vivimos de acuerdo a las normas de Cristo, téngalo por seguro que nuestros matrimonios y familias van a ser ampliamente bendecidos. Ampliamente. No garantiza que no vayan a haber problemas. Los problemas van a existir, los desacuerdos van a existir, pero tenemos la ventaja que Dios promete bendecir, hacer que nuestras familias puedan ser exitosas, puedan salir adelante en medio de las dificultades. Entonces, Dios se propone bendecir su matrimonio, mi matrimonio, nuestras familias. Amén. Ahora, con esto en mente vamos a ir a un texto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas. Y voy a relatar algo primeramente de la historia, ¿verdad? Allí, para que entendamos el contexto. El pueblo de Israel sufrió una división después del reinado de Salomón. El pueblo se dividió en el reino del norte, que fueron las 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿De dónde iba a venir el Mesías? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Entonces la preocupación de Dios, aunque Israel, las otras tribus, ¿verdad?, eran también su especial tesoro, su pueblo escogido, Dios buscaba siempre lo mejor para el reino del sur, que era Judá, porque de ahí iba a venir el Salvador. De hecho, el pueblo de Israel fue destruido por los asirios, fue invadido, fue acabado por los asirios. Pero el pueblo de Judá, en donde se pasaron muchos israelitas obviamente,
permaneció hasta la venida, obviamente, de nuestro Señor. ¿Sí? El texto que vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 15, 1 al 2, son palabras de parte de Dios a un rey llamado Asa, que era un rey sobre Judá. Y dice el texto: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y note bien que estas son las palabras, el mensaje específico y claro de parte de Dios al rey Asa. Asa, cuando recibió el pueblo, lo recibió en las peores condiciones. Cuando él asciende al trono como rey sobre Judá, el pueblo se había corrompido a tal grado que habían caído en idolatría, habían caído en inmoralidad, y ya no había tranquilidad para los habitantes de esa tierra. Y entonces Asa, cuando encuentra esa realidad en su pueblo, yo imagino que él se deprimió, que él se desilusionó, se entristeció, porque iba a dirigir un pueblo difícil, un pueblo que no estaba en las mejores condiciones. Pero cuando escucha estas palabras del profeta Azarías, que eran palabras obviamente de Dios, va a tomar otra actitud. Y el mensaje es importante aquí que lo tengamos presente, porque lo vamos a repetir una y otra vez en esta charla. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios para Asa? ¿En qué se resume? Jehová estará contigo si tú estás con él. Si le buscas, va a ser hallado. Pero si le abandonas, él también te abandonará. Ahora, vayamos pensando en nuestra relación de matrimonio y también en nuestra relación con la familia, nuestros hijos. Si nosotros, como matrimonio, como familia, estamos con Dios, él va a estar con nosotros. Si le buscamos como matrimonio, como familia, él va a ser encontrado. Pero si como matrimonio y familia lo abandonamos, él también nos va a abandonar. Y ese fue todo el mensaje de Dios a el rey Asa. Ahora, vamos a ver cómo estaba la situación, porque la situación no era fácil, ¿verdad? Y ahí lo vamos a relacionar con el matrimonio y también con la familia. La familia y su problemática, ¿verdad? Dice ahí en versículos 5 y 6 del mismo de 2 de Crónicas, quien lo está leyendo, dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y he subrayado ahí, ¿verdad?, algunas frases que son importantes de entender acerca del problema. Cuando Asa recibe el pueblo para gobernar, dice que no había paz. No había paz. Solamente habían conflictos. Habían peleas, batallas entre los propios habitantes de ese pueblo, del pueblo de Judá. No había tranquilidad. Dice que había muchas aflicciones, muchas necesidades, mucho sufrimiento. Y además dice que una gente destruía a otra. Y Dios los turba, los confunde con distintas calamidades.
Ahora, vamos a verlo esto desde el punto de vista del matrimonio y familia. Es impresionante ver cómo matrimonios viven un infierno. Es impresionante y alarmante a la vez ver cómo las familias internamente se están destruyendo. Están cayendo en un estado de conflicto permanente. Esposos maltratando a sus esposas, esposos actuando de manera irresponsable con sus hijos, hijos no respetando la autoridad de sus padres, haciendo lo que quieren, esposas no sujetándose a sus esposos. Es decir, hoy en día el estado de la familia a nivel general es crítico. Y no podemos cerrarnos, ¿verdad? Y no podemos intentar tapar el sol con un dedo cuando la verdad es esa. En nuestros países, los matrimonios cada vez están siendo el blanco de los ataques de Satanás. Y las relaciones internamente son relaciones nocivas, enfermizas, tóxicas. ¿Por qué? La razón es una: porque no están con Dios, porque no están buscando a Dios y porque sencillamente han abandonado a Dios. Entonces, cuando esto se da, se presenta, el resultado va a ser este: no va a haber armonía, no va a existir amor, no va a haber respeto, no se va a buscar el bien del otro, sino cada uno busca su propio bien, su propio interés, y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso que tarde o temprano pasa factura cuando no se actúa correctamente, cuando no se toma en cuenta a Dios, cuando se ha sacado a Dios de las relaciones. Entonces lo que estamos viendo allí con el ejemplo de Asa y el reino de Judá es que la problemática que vivía el pueblo de Judá es muy similar a la problemática que hoy nuestros matrimonios y familias pueden estar enfrentando cuando no está Dios presente en la relación. He escuchado a muchos esposos tratando de evitar a toda costa llegar temprano a sus casas porque dicen: si llego a casa temprano, vivo un infierno con mi esposa. Y esposas que hacen también de las suyas, ¿verdad? Y dicen: ojalá que no viniera, porque no lo quiero ver, porque vivimos un infierno, conflictos, maltratos, no solamente emocionales, sino últimamente ya se ve muy común el maltrato hasta físico. Por eso es importante entender que frente a una problemática hay que buscar la solución. Hay que buscar el mejor camino para resolver los problemas. Y ni qué decir del tema de los hijos. Hijos que hacen su propia voluntad. Hijos que viven ya en su propio mundo y no respetan reglas y normas puestas en casa. Entonces la problemática que vivía el pueblo de Judá es muy similar a la problemática que pueden vivir nuestros matrimonios y familias. ¿Cuáles fueron las causas? Tenemos que ir a las causas, y son 3. Ahí en el versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Son 3 las causas: sin el verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. Ahora, si vamos a pensar en esto,
para que empecemos a conversar, ¿verdad? No me dejen hablar solo porque si no me agoto. Cuando dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, yo voy a explicar la parte del pueblo, la parte de Asa, la parte del texto. Pero quiero que usted me ayude y conversemos en cuanto a cómo esto se está aplicando en el matrimonio y en la familia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, que habían abandonado al verdadero Dios. Lo sacaron de su vida, lo sacaron de su adoración. Los judíos desde el comienzo mantuvieron una relación ligada a Dios. Ligada a Dios. Pero tuvo también Israel momentos en donde con una facilidad que aterra se alejaban de él. Lo abandonaban y se iban tras dioses ajenos, sobre ídolos, y le eran infieles a Dios. Ahora, ¿cómo podríamos entender la ausencia de Dios, del verdadero Dios, en el matrimonio? ¿Cómo se podría manifestar eso en la relación de matrimonio? La ausencia del verdadero Dios. Cuando uno se enoja bien seguido. Ok, cuando hay enojos constantes, ¿verdad? A veces sin causa, enojos. Cuando dejamos de como familia tener un servicio en la casa y dejamos que la tecnología o cualquier otra cosa entre en vez de tener a Dios como primer lugar. Exactamente, cuando hemos sacado a Dios, ¿verdad?, de nuestra cotidianidad, hemos dejado ese pensar en Dios como familia, hemos postergado a Dios a un plano secundario para darle rienda suelta a la tecnología, por ejemplo, dice el hermano. Excelente. ¿Qué más? También, hermano, cuando a veces es el día del Señor y a veces le damos más importancia a otras cosas. Puedes ir al trabajo, ¿verdad? Y que nos dejamos de reunirnos, pues ir al trabajo mejor. Estamos alejando de Dios. Ok. A nivel de como familia, ¿verdad? O como matrimonio, ¿verdad? Abandonar los compromisos con Dios. ¿Qué más? Que un matrimonio esté sin el verdadero Dios. También cuando no hay comunicaciones entre el matrimonio para aconsejar a nuestros hijos, los que pues, no se hacen presente a la iglesia y sabiendo que lo conocieron un día. Yo digo para mí, ¿verdad? Porque pues es triste cuando la familia no está toda unida. Ok. Cuando hay divisiones, ¿verdad? En la familia, cuando hay división en el matrimonio, ¿verdad? Que sería lo más básico, lo más central. Entonces, Dios también va saliendo de ese ambiente, ¿verdad? De ese ambiente que se debería formar o forjar como matrimonio, ¿sí? Pero una prueba en el matrimonio de la ausencia de Dios es cuando el esposo no cumple su rol como esposo y la esposa no cumple el suyo, ¿verdad? Cada quien hace su propia voluntad y no se somete a la voluntad de Dios. De esa manera se está sacando a Dios, al verdadero Dios, de nuestra relación, ¿sí? Cuando hay infidelidades, ¿verdad? Cuando hay mentiras, cuando hay engaños, en ese momento ya Dios sale de esas relaciones, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Y Dios no puede compartir ahí ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces es importante darnos cuenta que las causas muchas veces de los problemas que tenemos es porque hemos sacado a Dios de nuestra relación, de nuestra vida, ¿sí? Matrimonial y de nuestra vida como familia, ¿sí? Donde ya no hay tiempo para orar, donde no hay tiempo para estudiar la Biblia, donde no hay tiempo para conversar de las cosas importantes de Dios. Son
aspectos, ¿verdad? Que van reflejando la ausencia de Dios en el matrimonio y en la familia. Luego dice, y sin sacerdote. ¿Cuál era sin sacerdote que enseñara? ¿Cuál era la función del sacerdote? Enseñar, ¿verdad? Enseñar la ley de Dios, pero también ofrecer sacrificios espirituales. Esa era la función del sacerdote en los días del Antiguo Testamento. Ahora, en la casa, ¿quién es el sacerdote de la casa? El hombre, ¿verdad? Pero no solo el hombre, también la mujer es sacerdotisa, ¿verdad? Es sacerdotisa. ¿Por qué? Porque ambos tienen el deber. Cuando hablamos de familia, tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. No es responsabilidad solamente del padre, o no es solamente responsabilidad de la madre, de los dos. Y además porque somos una sola carne. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y tenemos que también, no solamente enseñar la ley de Dios, enseñar el consejo de Dios, sino también mostrarles la forma como ofrecer sacrificios que agraden a Dios. Porque eso van a aprender ellos. ¿Sí? El mejor ejemplo de todo esto es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac. ¿Verdad? Esto lo sabía Dios y Abraham. Abraham no se lo dijo a su hijo Isaac. Y cuando al día siguiente, muy de mañana, Abraham toma a su hijo y le dice, vamos a preparar un sacrificio a Dios. Isaac le dice, padre, aquí llevamos la leña, aquí estamos llevando los elementos, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para ser sacrificado? ¿Qué muestra eso? Que Isaac había visto a su padre muchas veces hacer sacrificios, holocaustos. Y por eso hace esa pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque Isaac estuvo relacionado con la vida de sacrificio, la vida de adoración de parte de su padre Abraham. Lo mismo sucede con los cristianos, ¿verdad? Hoy en día, y como matrimonio y familia. No podemos exigirle a nuestros hijos que adoren a Dios si nosotros no lo hacemos. No le podemos decir a nuestros hijos a que sirvan a Dios si nosotros no servimos. No le podemos decir a los hijos que lean la Biblia si nunca nos ven leyendo la Biblia. Entonces, también es necesario enseñar como matrimonio a nuestros hijos a ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios que a Dios le agradan. ¿Verdad? Pero interrumpa, la otra vez, la semana pasada, le hice una pregunta yo a la nieta de la hermana José, a su hija, y ella tiene un sobrinito de ella. Y le digo, Sofía, ya anda tu sobrinito, pues, ¿por qué no lo traes? A él, no, dice, no, hermano, dice, la culpa no es de ¿sabes cómo le dice a su sobrino de ella? Los niños de ellos, no, le dice un nombrecito, Chuchito, algo así. Es que la culpa no es de él, la culpa es de sus papás. Si los papás no vienen, ¿cómo va a venir él? Y la niñita tiene, está chiquita. Exactamente. Entonces, se trata de dar un buen ejemplo, ¿verdad? Enseñar. Eso es parte del trabajo de los padres, ¿verdad? De enseñar. Y luego dice, y sin ley. Esa fue la tercera razón por la que este pueblo estaba así. Habían sacado al verdadero Dios, no había sacerdote que enseñara, y no había ley. ¿Qué sucede cuando no hay reglas? No hay respeto, pues. Ok, no hay respeto, ¿verdad? No hay respeto. ¿Qué genera el hecho de no haber normas o reglas? Cada quien hace lo que quiere, hay un caos, ¿verdad? Hay confusión, no hay orden, ¿sí? Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. No había sacerdote que enseñara y por ende obviamente no había ley, ¿verdad? Que respetar. Entonces, con eso el pueblo hacía y vivía como quería, porque no observaban normas, ¿verdad? Códigos que puedan frenar sus conductas. En el matrimonio y en la familia sucede lo mismo.
si no establecemos normas, si no seguimos la norma, primeramente la normativa de Dios, que es su palabra, si no la tomamos en cuenta, mucho menos cualquier otra norma que hagamos para el buen funcionamiento de casa va a ser tomado en cuenta. ¿Sí? Es necesario establecer reglas saludables, reglas que ayuden al progreso del matrimonio, de la familia, ¿sí? Que generen un ambiente de grato, agradable, en donde los hijos sientan ese deseo de estar en casa y no fuera de ella, en donde los esposos lo que más querramos hacer es llegar a casa, y las esposas también, ¿verdad? Es decir, ese tipo de ambiente es el que se debe de crear, pero se crea cuando Dios está presente, cuando hay enseñanza, cuando hay dirección, cuando hay ley, cuando hay normas, cuando hay un respeto, ¿verdad? Por los mandamientos y por las reglas que deben ser acatadas. Entonces, tenemos que el encontrar a Dios es una decisión. Y me gustaría que en esta tarde los matrimonios aquí representados, ¿verdad?, puedan salir haciendo esta decisión. Si no lo han hecho antes, si ya lo han hecho o lo tienen presente, pues qué bueno. Pero es una decisión. Dice el versículo 4, de ahí del capítulo 15, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Se convirtió, ¿verdad? Pero para convertirse, cuando escucharon las palabras de Dios por medio de Azarías, esas palabras no fueron vacías, esas palabras no quedaron en el aire. Fueron palabras que sonaron, calaron el corazón del pueblo, y por eso dice, se convirtieron. Se convirtieron. Y eso implica una decisión. Y en la vida decidimos muchas veces. Y tenemos decisiones que son trascendentales, así como tenemos decisiones que no son tan importantes, pero son decisiones al fin y al cabo. Por ejemplo, ¿qué vamos a cenar esta noche? Es una decisión que hay que tomar. Pero el hecho que se escoja una cosa u otra no va a dañar mi matrimonio, ¿verdad? No va a dañar la familia. Pero hay otras decisiones que sí son fundamentales. Y cuando se habla de decisiones fundamentales, esta es una de ellas. El encontrar a Dios, el que Dios esté en el centro de nuestra relación. Esa sí es una decisión fundamental. Así como lo fue la decisión de casarnos. Es una decisión trascendental. La decisión de tener hijos es una decisión trascendental. La decisión de ser bautizados es una decisión, son decisiones trascendentales, ¿verdad? Cuando hablamos de trascendentales es que trascienden en el tiempo, ¿verdad? Se extienden en el tiempo. No es momentáneo. Apunta hacia el futuro. Y esta es una decisión. Encontrar a Dios es una decisión que debemos hacerlo primero como matrimonio. Y siempre digo esto, primero como matrimonio. ¿Por qué? Porque si el matrimonio está claro y en común acuerdo de su decisión de buscar a Dios, automáticamente los hijos van a estar detrás. Automáticamente. Pero si en el matrimonio hay una división, ¿verdad? Si en el matrimonio no hay acuerdo de buscar a Dios, que es la decisión que hay que tomar, los hijos van a tomar también el mismo camino. Cada quien hará lo que mejor le parece. ¿Qué hizo este pueblo? Dice, en su tribulación se convirtieron a Jehová y le buscaron.
¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Se dejó encontrar. Se dejó encontrar, ¿verdad? Dice ahí el texto. Él fue hallado de ellos. Porque Él no está lejos. Él no está lejos. Dios está cerca. Y puede estar mucho más cerca. Si nuestra decisión es caminar de su mano. Caminar haciendo su voluntad. Entonces, encontrar a Dios es una decisión. Pero esa decisión puede estar centrada en Dios, como puede estar centrada en el hombre. Y quiero explicar esta parte. Cuando está centrada en Dios, muestra que esa decisión es incondicional. Es incondicional. No importa las circunstancias, vamos a buscar a Dios. No importa lo que nos rodee, vamos a buscar a Dios. Es incondicional. Cuando es centrada en el hombre, ¿qué es lo que sucede? Que cada quien busca satisfacer un interés personal. Y si ese interés no se satisface, entonces se rompe el acuerdo. Cuando está centrada en la persona, ¿verdad? Por ejemplo, estoy con mi esposa y decidimos, vamos a buscar a Dios. Pero en mi mente, yo digo, mientras me favorezca a mí, mientras no tenga que yo hacer cambios, mientras yo siga teniendo la vida que tengo. Entonces esa búsqueda está centrada no en Dios, sino en mi propio ideal, en mi propio sueño, en mi propia expectativa. Y así no funciona. Así no funciona. Por eso la decisión tiene que estar centrada en Dios y no en el hombre. La familia que quiere la presencia de Dios debe hacer cambios. Y vamos a ver con el ejemplo de Asa. Versículo 8. Verso 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cuando oyó Asa las palabras del profeta Azarías, ¿cuáles fueron las palabras del profeta Azarías? ¿Cuáles fueron? Si Jehová, ¿cuáles fueron? ¿Recuerdan las del versículo 1 y 2? Jehová estará con vosotros. Si le buscareis y si le dejareis, no se olvide, esa frase la vamos a repetir. Esas fueron las palabras que escuchó Asa. No fue un mensaje de 45 minutos. No fue un libro que tuvo que leer. No fue algo complicado ni extenso. Dios va a estar contigo si tú estás con Él. Si le buscas, va a ser hallado. Si le abandonas, Él también te dejará. Eso fue todo. Entonces dice ahí, cuando oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, ¿qué hizo? Número 1. Cobró ánimo. Cobró ánimo. Al decir cobró ánimo, ¿qué significa? ¿Qué implica el hecho de decir cobró ánimo? Estaba desanimado. Estaba desanimado. Estaba quizá hasta desesperado, pensando que no hay solución. Y a veces no nos pasa eso también en nuestra vida de matrimonio y de familia. Estamos en un problema y creemos que no hay solución. Muchas veces he escuchado a matrimonios decir, hermano, ayúdenos porque parece que esto no tiene solución. Y lo mejor es divorciarnos. No. Hay que dar la pelea. Hay que darle la batalla. Para que Satanás no gane ventaja. Hay que luchar. Y de hecho, la vida matrimonial y la vida de familia es una vida de lucha.
de sacrificio, de batalla. Que nos desanimamos muchas veces, sí. Que perdemos en ocasiones el objetivo, el norte también. Por las situaciones que vivimos diariamente podemos desanimarnos, desilusionarnos, deprimirnos. Pero, cuando escuchamos esta palabra, automáticamente hay una luz de esperanza. Y eso es importante tenerlo presente en nuestros matrimonios y cuando vamos a ayudar a otros matrimonios también. Que mientras Dios esté presente, siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber una luz al final del camino. Y no estoy hablando de la muerte, ¿no? Hay una luz al final del camino. Esa luz de cambio. Esa luz de un recomenzar, de un restaurar la relación, de un mejorar. Hablando del tema de matrimonio. Y así mismo pasa con los hijos. No, mira hermano, yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya, este hijo parece que es caso perdido. Mientras existe Dios, se puede hacer muchas cosas. Porque Dios es todopoderoso. Y Él puede hacer de lo imposible posible. Pero hay que confiar en Él. Hay que buscarle a Él para que Él tome control y gobierne nuestras relaciones. Entonces, cobró ánimo. Y luego, ¿qué hace? Quitó los ídolos abominables. ¿Y eso qué significa? Este pueblo habían abandonado al verdadero Dios, claramente, ya lo dijo ahí en el verso 3. Lo habían abandonado. No estaban con el verdadero Dios. Y habían construido sus propios dioses. Dioses de otros pueblos, estaban siguiendo. Y eso también sucede en la relación de matrimonio y familia. Cuando se saca a Dios, la confianza se comienza a depositar en otros puntos, ¿verdad? Ya se comienza a depositar más confianza en el mundo, en los amigos, ¿verdad? En lo que la sociedad está imponiendo. Y por eso muchos matrimonios se destruyen sin haber dado la pelea, sin haber dado la lucha, sencillamente porque ven que en el mundo lo más fácil frente a un problema que es: vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, porque eso es lo que se ve afuera y es la salida más fácil, pero no es la que a Dios le agrada. No es la solución que a Dios le agrada, a no ser que sea obviamente por la causa que enseña la Biblia, ¿verdad? Ahí en Mateo 19. Bueno, por eso es otro tema. Ahora bien, quitó los ídolos abominables. Quitó los ídolos. ¿Sí? Y yo hablaba de este tema en otro lugar. Y un hermano hizo un comentario muy preciso. Y me decía que el ídolo de un matrimonio eran sus propios padres. Es decir, problema en el matrimonio, él se iba corriendo donde su mamá y ella se iba corriendo donde sus padres. Al final esa presencia de un tercero en la relación de matrimonio ya es una relación adúltera. Porque ¿qué hizo Dios? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amamos a nuestros padres, los respetamos, los honramos, pero dentro de la dirección del matrimonio, esto es algo entre mi esposa y yo. Que podemos recibir consejos, sí, pero no la intromisión. Porque ese podría llegar a ser, y me decía este hermano, hasta un ídolo. ¿Verdad? Alguien que sustituye. Eso es un ídolo, ¿no? Alguien que sustituye a Dios. Entonces, es necesario que Dios realmente esté en el centro de la relación.
Y luego, en la parte final dice, y reparó el altar de Jehová. Reparar. ¿Qué implica? ¿Cómo estaba el altar? Destruido. Estaba en ruinas. Estaba destruido. Hay muchos matrimonios que están destruidos y están batallando, aunque pueden estar juntos, pero la relación está destruida, la relación está dañada. La familia, aunque pueden estar cohabitando en el mismo lugar, pero pueden estar destruidas porque se han cortado los vínculos de afecto, de amor y de respeto. Pero se puede reparar eso. Así como se reparó el altar de Jehová en los días del rey Asa, cualquier matrimonio y cualquier familia puede ser reparada, restaurada, volver al estado original. ¿Qué es la palabra restaurar? La palabra restaurar significa volver algo al estado original. Y eso se puede hacer si escuchamos la voz de Dios. Y entonces pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Y cuarto y último, los resultados de una familia que camina con Dios. Sí, los resultados. Número 1, comparte la bendición de Dios a otros. Vamos a leer, ahora sí, no tengo ahí el texto, ¿verdad? Escrito, pero lo vamos a leer para ver cuál fue el resultado de todo lo que sucedió ahí con el rey Asa. Y entonces lo vamos a aplicar para nuestras vidas de matrimonio y de familia. Dice así, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Note bien, los otros vieron que Jehová estaba con Asa y con el pueblo de Judá. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Una masacre, ¿verdad? Un derramamiento de sangre tremendo ahí. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hasta el versículo 15. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Una vez que Asa cobra ánimo, quita los ídolos abominables, repara el altar de Jehová, Asa lo comparte al pueblo. No se quedó con ese mensaje para él, ¿sí? Aunque fue directamente para él, pero él ¿qué hizo? Lo compartió, reunió a todo el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer una familia que camina con Dios? Hay que compartir la bendición que ha recibido de Dios con otros. No ser egoístas, ¿verdad? Si alcanzamos la clave del éxito, ¿verdad? Para nuestro matrimonio y familia, ¿qué deberíamos estar haciendo? Compartiendo, ayudando a otros, para que también sean bendecidos, especialmente aquellos matrimonios y aquellas familias que están pasando momentos de apremio. ¿Sí? Hay que compartir, no decir, bueno, ya gracias a Dios que pudimos salir adelante y cerrar nuestros ojos y no hacer nada. Por eso yo siempre digo a los matrimonios que ya tienen unos buenos años, ¿verdad? 30, 40, 50 años. Estos matrimonios tienen que prepararse para enseñar a los matrimonios más jóvenes. ¿Sí? Porque ellos han pasado y tienen la experiencia.
para poder ayudar, para poder guiar, para poder aconsejar. Y si son un matrimonio bendecidos por Dios, ¿por qué se niegan o se cierran a la posibilidad de ayudar a otros? Y eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. La bendición que vamos recibiendo de Dios la vamos compartiendo. Vamos ayudando y orientando a otros matrimonios. Número 2. Da a Dios lo mejor como señal de gratitud. ¿Qué fue lo que dieron estos judíos? Sacrificaron 700 bueyes y 7,000 ovejas. Es una ofrenda grande. No menor. No menor. ¿Y qué hicieron ellos? Dieron lo mejor a Dios, lo sacrificaron. Un matrimonio, una familia que camina con Dios, siempre va a dar lo mejor a Dios en señal de gratitud. Si Dios nos ha bendecido hasta aquí, ¿qué sería lo más obvio darle a Dios? Lo mejor. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de todo. Porque Él nos ha bendecido. Y yo escucho, sí, a muchos matrimonios, ¿verdad? Y hermanos que dicen, Dios me ha bendecido. Y sí, Dios lo ha bendecido en su trabajo, en sus empresas, en todo lo que se ha propuesto hacer. Pero cuando se trata de servir a Dios, le niega la posibilidad de hacerlo. No debe ser así. Como matrimonio es igual. Dios nos ha bendecido, gracias a Dios. Todos los días hay que darle gracias a Dios porque nos ha protegido y nos ha mantenido unidos como matrimonio y como familia. Y por eso debemos darle a Dios lo mejor. ¿Sí? Lo mejor. Número 3. Su compromiso con el Señor es genuino porque viene del corazón. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo dice que se comprometieron solemnemente, de corazón. Involucraron el corazón, no la emoción, el corazón. En su compromiso con Dios. Y esto es algo importante, hermanos, y permítanme que se los diga, pero es la clave para poder guiar a nuestros hijos a Dios. Esta es la clave. Porque hoy en día estamos viendo a muchos jovencitos desinteresados por las cosas de Dios? ¿Por qué estamos viendo a muchos jóvenes, hijos de cristianos, sin el ánimo de servir a Dios, sin las ganas de hacer cosas para Dios? La razón es una. Y no es culpa de ellos. A veces es culpa nuestra, que no hemos involucrado el corazón nosotros para servir a Dios. Y por eso ellos no tienen ejemplo, no tienen un referente, no tienen un modelo. No lo tienen. De comprometer el corazón, de amar a Dios con todo el corazón, con las fuerzas, con el alma, de hacer sacrificios. Por eso no le podemos pedir a ellos que hagan sacrificios si nosotros no los hacemos. Ellos involucraron el corazón, dice aquí en el texto. Ellos lo involucraron. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Una familia que camina con Dios, un matrimonio que camina con Dios, involucra su corazón en el compromiso que hemos hecho con Él, ¿verdad? Número 4 y último, vive feliz y en paz. Dice la historia allí que el pueblo se regocijó de haber hecho este juramento. Y se acuerdan que en el versículo 5 dice, y no hubo paz en aquellos días. ¿Cómo termina el versículo 16? Diciendo, el verso 15, y Jehová les dio paz por todas partes. Una familia y un matrimonio que camina con Dios, vive feliz, regocijándose siempre, alegre, ¿verdad? Alegre, disfrutando la relación
existente con Dios, la disfruta, pero también vive en paz, vive reconciliada, vive unida en armonía y no en conflictos. ¿Y todo por qué? Porque Dios fue hallado. Fue hallado. Quizá muchos de los problemas que tenemos en nuestros matrimonios y familia es porque todavía no hemos encontrado a Dios. No lo hemos encontrado. Por eso Dios en esta tarde nos llama y nos invita a que le busquemos. Que le busquemos. Y Él va a ser allá. Va a ser allá. Y una vez que lo encontremos, vamos a notar la diferencia. Se va a notar la diferencia. Se va a notar, y eso se va a manifestar en los rostros de nuestros hijos, se va a manifestar en la relación de pareja, se va a manifestar en distintas formas. En distintas formas. Porque eso se evidencia. Se evidencia. No, jamás la vida de alguien que tuvo un encuentro con el Señor siguió siendo la misma. Siempre tuvo un cambio y un cambio para bien. Eso lo vemos en las Escrituras. Y lo mismo pasa en la relación de matrimonio y familia. Si encontramos a Dios, nuestras vidas van a ser diferentes. Y vamos a tener matrimonios felices y en paz. Y familias felices y en paz. ¿Amén? Amén. Preguntas. Al final ustedes se aprovecharon de mí y me hicieron hablar todo el día. No nos dio oportunidad más. Pueden todos ustedes, por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quiero agradecerles por su servicio a Dios, ¿verdad? Y este es un buen tiempo para agradecerles, porque yo creo que vine en el 2011 la primera vez, y a muchos de los matrimonios que están aquí los conocí en el 2011. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que seguimos en el camino, seguimos trabajando con nuevos desafíos, con nuevos planes para el Señor. Y qué bueno que ustedes puedan afirmarse y afianzarse como matrimonio para que ayuden a sus hijos, para que ellos también puedan encontrar a Dios, ¿verdad? Si todavía no lo han encontrado. Pero que sean ustedes un pilar para sus familias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bien, le queremos dar gracias a nuestro hermano Elmer, ¿verdad? Por esta hermosa clase, que ojalá nosotros podamos hacer uso de todo ello, no solamente que pues hayamos movido la cabeza de que sí está bien, sino que lo usemos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Eso es lo que nos va a ayudar. Creo que varias cosas de estas nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta, ¿verdad? Quizás de algunas cosas que estamos haciendo equivocadamente, las estamos haciendo mal, y pues es momento de empezarlas a hacer bien para que pues las cosas en el matrimonio, en la familia puedan cambiar para bien de cada uno de nosotros. Y al cambiarlo en nuestras familias, también lo hará en la iglesia. También ¿verdad? Tendrá ese trasfondo para bien de la iglesia también, y para bien de otros matrimonios, otras familias que vean pues ese buen ejemplo, y dice la palabra, y vengan y glorifiquen a Dios. Así que gracias, hermano, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para finalizar, pero
Pero les quiero recordar que mañana continúa el seminario, igual a la misma hora de nuestro servicio, a la 1. Vamos a empezar. Lleguen a tiempo y por ahí pasen la voz a los hermanos que no les hemos visto. Si queremos invitar a algunas personas, pues hagámoslo también, que saquen provecho de la palabra de Dios. Hermano José, ¿puedes despedirnos con una oración?